Hola, bienvenidos a El Gato de Tiza, un programa sobre libros, gatos y café. Este programa se llama Cuento Peruano 2026, parte uno. ¿Y por qué lo estamos grabando? Por tres motivos. El primero, porque en esta primera parte del año se han publicado una gran cantidad de libros de cuentos. Yo creo que es importante hacer un pequeño balance o en todo caso una muestra de qué se ha publicado en esta primera parte del año. Para empezar, dos, también quiero aprovechar para dar las gracias a los autores que me han compartido sus libros, a los editores que se han acercado a darme un ejemplar. La verdad es, creo, importante compartir lo que te dan. Es importante difundir literatura, en especial si es trabajado con esfuerzo y con amor por las letras y los libros. Y tres, este programa es importante porque ya estamos en julio, se acerca pronto la FIL y ustedes saben que en la FIL Lima van a publicarse una gran cantidad de libros. Entonces yo pensé, sería bueno cerrar esta primera mitad del año con un programa de qué se ha publicado, ojo, a nivel de cuento. No pretendo mostrar una lista exhaustiva. Ustedes verán que solamente muestro lo que pude comprar, lo que alguien tal vez me entregó o de repente lo que pude ver en redes sociales. Y hay una fuente más. Hace unas semanas compartí un formulario en mis redes preguntando qué libros de cuento habías leído en esta primera parte del año. Y esto me causó varias impresiones. La primera es que había lectores que no habían leído nada de este año. ¿Qué puede pasar? De repente están leyendo otras cosas. Hubo otros lectores que recomendaban libros del año pasado. Y esto me dejó pensando porque eran libros que yo no conocía, a pesar que el año pasado hicimos un tipo de panorama de lo publicado en el Perú. Bueno, es tanto lo que se publica en el país que es casi imposible mencionar todo, ¿no? Entonces yo pensé, hagamos algo. En este programa vamos a dividirlo eh, en tres partes, o tal vez cuatro, sí, cuatro. Una primera parte se llama Ecos del 2025, donde voy a mencionar libros que a pesar de que se han publicado el año pasado, siguen hasta el día de hoy difundiéndose, comentándose. Luego, libros 2025-2026, que son los libros que se han publicado a fines de año y que por lo tanto no han sido incluidos en listas o en recuentos y que recién este año se están publicando. Luego, reediciones y antologías. Punto 3. Allí, pues, como su nombre indica, quiero compartirles los libros que se están reeditando, que reúnen trabajos anteriores y, por último, 2026 propiamente dicho. Entonces, sin más, acompáñenme para mostrarles estos libros que realmente están geniales. Algunos realmente yo creo que algunos van a quedar como, como joyas literarias peruanas. Y disculpen la emoción, ¿no? Pero realmente hay libros tan buenos que merecen la difusión respectiva. Así que, sin más, vamos con la primera parte. Muy bien. En esta primera parte, quiero hablarles de los libros del año pasado que continúan difundiéndose tal vez por el boca a boca, tal vez por las redes sociales, de repente están trascendiendo a otros países, no lo sé. Entonces, quiero hablarles de estos libros. Eh, el primero que me nombraron en la encuesta que yo envié
fue el libro de Gianni Biffi, Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. Este libro de Gianni Biffi me parece que es su segundo libro. Se publicó por Dendro y luego tuvo una reedición el mismo año. Y este libro fue catalogado como uno de los mejores del año pasado. Eh, este libro sigue siendo leído, comentado, difundido, al igual que el de Yasser Sola, llamado Cuerpos Ajenos. Este autor publicó este libro el año pasado. Recuerdo que lo presentó Richard Parra en el Fondo de Cultura Económica. Recuerdo que el autor mismo llevó su libro a la FIL Buenos Aires y que acaba de ser elogiado, me parece, por el crítico Irigoyen. Entonces, bien por Yasser, pude con él conversar de su libro y me alegra, ¿no? Me alegra que siga siendo difundido. Luego, también quiero hablarles de este libro de Patricio Gessi Novak, La muerte del señor bla 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 y esas cosas. Este libro lo publicó la editorial Personaje Secundario y es un libro también del año pasado que, si bien no ha sido tan difundido como el libro de Biffi o el de Sola, es un libro que también merece difusión debido a sus relatos en donde rompe con los cuentos tradicionales del país, debido a esa prosa tan fluida que tiene, y recordemos que es su primer libro, al igual que el de Yasser Sola. Entonces, existen publicaciones que siguen siendo difundidas y reconocidas. Quiero mencionar dos libros más. Uno es La muralla y otros cuentos y leyendas del Centro Histórico de Trujillo, de Luis José Casaro, publicado por Nectandra Ediciones, y también In Medias Res de Rey Paz Quesquén, publicado por Mesa Redonda Editorial. Este último libro me lo entregó el amigo Gonzalo del Rosario antes de viajar a Barcelona. Lo agradezco mucho realmente. Y bueno, como se pueden dar cuenta, son libros del año pasado que hasta el día de hoy siguen siendo leídos y esperemos que continúen, ¿no? Estos logros. La segunda parte son los libros que se han publicado a fin de año y que por ese motivo no han sido incluidos en listas o en recuentos. Es el caso de El profesor de filosofía de Jorge Bar, publicado por Colmena Editores. Este libro se publicó en diciembre del 25 y recién en este año, en el 26, el autor lo está difundiendo. Jorge Bar es un autor que suele escribir mucho de sus vivencias. Recordemos su anterior libro, El lavaplatos. Este autor ha viajado por diferentes partes del mundo y en estos viajes pues ha acumulado experiencias que las usa para crear sus historias. Yo lo conocí como profesor y bueno, deduzco que está ahora usando, ¿no?, esta experiencia de docente para poder para crear este libro. Felicidades, Jorge Bar, por tu nuevo libro. En cuanto a Diego Alexander, él publicó también en diciembre del año pasado este libro llamado El regreso de los cinco. El regreso de los cinco se va a presentar en la FIL Lima en este año. Es un libro de cuentos de ciencia ficción. Entonces también es muy recomendado, publicado por la editorial Trotamundos. Y no quiero olvidarme, en la encuesta que envié en el formulario, alguien me agregó de forma, no sé si cortés o algo burlona, y me dijo: Jorge, eh, mm, si quieres material para tu programa, así me dijo, te recomiendo Los gatos mueren con los ojos abiertos. He preguntado sobre ese libro y varios colegas me han indicado que es genial. Lo ha publicado Pedro Llosa con la editorial Planeta. También es un libro del año pasado, publicado a fines. Eh, Recomiendo los tres libros, búsquenlos. Es importante difundir los libros
que de repente por una cuestión de tiempo sirven como transición, ¿no? Para otro año. En esta sección, en esta sección de revisiones o antologías, quiero empezar nombrando a Charlie Becerra. Charlie Becerra tuvo la gentileza de enviarme dos libros. Uno es Cachorro, una novela, y el otro libro es Ajuste de Cuentos, publicado por la editorial Speedwagon. Charlie Becerra es un autor que suele incursionar en la narconovela y que escribe justamente sobre esto, sobre narcotráfico, violencia social, crímenes, mafia, y estos cuentos no son la excepción. Ya es una reedición, se publicó este año y bueno, si les gusta esta literatura policial vinculado a los crímenes, es un libro también muy recomendado. Charlie, muy amable por enviármelos. También quiero comentarles que la editorial Tinta Atemporal ha reeditado cuentos de María Vice y ha reeditado este libro, ¿no? La flauta de Marcias. Em, Esta autora, María Vice, está siendo muy rescatada en la actualidad. Recuerdo que Maquinaciones también publicó algo de ella, también SM hace varios años. He visto varias editoriales que están rescatando obras de esta autora. Entonces, también es importante valorar y difundir las reediciones. La misma editorial Tinta Atemporal publicó esta belleza de libro que se llama Juguetes. Y Juguetes es importante porque es uno de los primeros libros creados pensando en un público infantil y juvenil. Cuando ustedes abran el libro, van a encontrar un prólogo muy interesante. Recordemos que esta edición contiene un epílogo y fue revisada por Rubén Silva, un experto en la materia, y esta edición, como se pueden dar cuenta, está ilustrada y es una belleza de libro, ¿no? Realmente me impresiona todo el trabajo hecho por esta editorial Tinta Temporal. Gracias Roger por entregarme un ejemplar. También quería hablarles de este libro de Ricardo Sumalabia, Enciclopedias del Carnaval. Este es una colección de sus microrrelatos. A ver, Ricardo Sumalabia sabemos que es un experto en literatura oriental, sabemos que es un catedrático muy importante, pero también es escritor y ha publicado novelas breves y también microcuentos. Este libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, reúne enciclopedia mínima, enciclopedia plástica y enciclopedia vacía, y contiene unos prólogos que realmente dan envidia, ¿no? Por ejemplo, de Alberto Chimal, de Pía Barros y de Ana María Schwa. Entonces, les recomiendo mucho esta edición por tres motivos. Porque Sumalabia es un referente en el microcuento peruano. Eso lo saben. Dos, es una edición muy bien cuidada por el Fondo de Cultura Económica. Y tres, estos libros, de forma sorprendente, se pueden encontrar nuevos a un precio totalmente accesible. Entonces, dense un salto por la librería Blanca Varela de Berlín en Miraflores y búsquenlo, ¿no? Es realmente una joya. Y llegamos a uno de mis libros favoritos de este programa, sin lugar a dudas, y es Cuentos de Ángeles, Unicornios y Amarus, una antología que reúne cuentos de Edgardo Rivera Martínez, uno de los mejores escritores peruanos de los últimos tiempos. Yo me emociono al ver este libro porque, a ver, para empezar, la edición ha sido publicado por Delirio, ¿no? Y Delirio
debo también indicarlo, es una de las mejores editoriales peruanas. Así, a secas, es una de las mejores editoriales peruanas, dirigido por Jessica Rodríguez. Esta edición reúne cuentos juveniles del autor, seleccionados por Jessica Rodríguez e ilustrados por Gonzalo Macalupucci. Hay cuentos preciosos como El infaltable Ángel de Ocongate, como la historia de Sifar y de Camilo, y el mismo cuento El unicornio. Si lo pueden conseguir, realmente léanlo porque no tiene pierde, ¿no? Este autor, con su lenguaje poético, con, con este sincretismo, ¿no? De cultura andina y cultura occidental, con este neoindigenismo tan vital, ¿no? Que mostraba este autor. Entonces, lo recomiendo muchísimo y ojalá puedan conseguirlo en esta próxima feria del libro. Em, Eso. Y antes de que me olvide, también quiero hablarle de un libro publicado por Maquinaciones que se llama Historias Subyugantes. Historias subyugantes es un conjunto de cuentos del siglo XIX que José Donaire recopiló y que se enfoca en el decadentismo y en su ala fantástica. Entonces también recomiendo este libro tan importante, ¿no? Estos rescates son importantes porque se suele pensar que la literatura peruana es realista y estarán cansados que siempre diga esto, pero en el Perú se ha creado literatura fantástica y lamentablemente se ha escondido o no se ha difundido o tal vez se ha invisibilizado y cuando realmente sí existía esta producción y libros como este realmente confirman, ¿no? Confirman su presencia y su influencia. Muy bien, y ahora pasamos a la cuarta parte de este programa, la parte más extensa, y decidí organizarla por editoriales. Vamos a hablar de qué publicó cada editorial. No todo, por supuesto, y no todas las editoriales, pero es lo que pude recoger, recopilar e investigar. Comencemos con Maquinaciones. Maquinaciones es una editorial dirigida por Pepe Donaire y es una editorial especializada en literatura fantástica, literatura no mimética, ciencia ficción, terror también, ¿no? Hasta en lo gore, ¿no? Pero no solo publica eso, también ha publicado literatura juvenil, ha publicado estudios, investigaciones y hasta hace poco ha publicado libros de historia. Entonces, es una editorial que no se limita solo a un tema, sino que también se presta para otras posibilidades. Gracias a la cortesía de José Donaire Jorgen, pude acceder a este libro, El abominable hombre de los desagües. Es un libro de Luis Freire Sarria, que es un autor importantísimo en el Perú. Es un autor que ha ganado diversidad de premios. Eh, este libro trata sobre monstruos. Entonces, cada cuento aborda un tipo de monstruo. Justamente el título se debe a un ser mencionado en un texto, ¿no? Y el otro libro, perdón, que me compartió José Donaire es Restos Humanos. Restos Humanos de Gonzalo del Rosario. Gonzalo del Rosario es un autor que con este libro ha causado mucho escándalo a nivel literario y yo creo que ha hecho bien. Creo que este autor tenía eso en mente cuando publicó este libro, ¿no? Él dice que es romántico, eso me da me da mucha gracia, ¿no? Pero cuando uno lee sus cuentos, bueno, de cierta forma lo es.
Tiene un cuento, por ejemplo, en el que se habla mucho de qué haría uno por amor, ¿no? Hay un cuento sobre zombies enamorados, por ejemplo, ¿no? No es un libro, creo yo, para menores de edad. Creo que es para un público mayor de 14 años. Y cuidado con este libro porque tiene imágenes que son difíciles de borrar de la mente de cualquiera. Es un libro muy impactante que lo ha publicado Maquinaciones y bueno, eh, lo recomiendo, recuerden, para ese público que le gusta el terror, lo sangriento, lo perverso, para ese público que no se va a indignar, ¿no? Con este tipo de relatos. Por otro lado, eh, también quiero contarles que José Donaire publicó un libro este año. Él no me lo dijo, él no me entregó su libro, él prefirió darme de sus autores, pero debo decir que José Donaire también publicó un libro llamado En la garganta del diablo. Eh, Recordemos que José Donaire no solo es editor, también es escritor y que fue un referente y lo es en la literatura fantástica peruana. Aún recuerdo su novela llamada Doble de vampiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay que darle una oportunidad a este libro de José Donaire Hosken, y no olvidemos Mysterium Fidei de Isabel Sabogal. También es un conjunto de cuentos publicado este año por la editorial Maquinaciones. Pasemos a otra editorial. Pasemos ahora a Animal de Invierno. Animal de Invierno me hizo llegar este año, a principios de año, me hizo llegar 4 libros. Uno es Fuera de fila, de Romina Paredes. El otro es Ante los ojos de la noche, de Patrick Pareja, a quien pude entrevistar hace poco. Vean el programa. También me hizo llegar La distancia era frágil, de Úrsula de la Peña, una novela muy, muy interesante, vinculado a una mujer que vive en un hotel y cómo pues intenta, ¿no? Intenta vivir en un lugar que para muchos es un lugar de paso, pero para ella es como el lugar donde reside y cómo se habla de esta ausencia del lugar a donde volver, ¿no? Se ve el tema, por ejemplo, del desarraigo, pero yo espero entrevistar a la autora pronto. Luego también se me hizo llegar el libro de Luis López Espinosa, Un archipiélago inestable, que aquí está, y es un libro de cuentos también, ¿no? Pero del año 2025. Eh, no obstante, les quiero hablar un poco de este libro de Romina Paredes llamado Fuera de fila. Romina Paredes es una autora peruana, ha publicado ya 2 libros antes, Famulus y Monstruos. Y este es su tercer libro, publicado esta vez por Animal de Invierno. Tiene un subtítulo interesante, Historias de supervivencia escolar, y que para alguien podría ser hiperbólico, ¿no? Alguien dirá, ¿cómo que supervivencia escolar? Uno va al colegio a estudiar, no a sobrevivir, ¿no? Pero los que hemos padecido bullying en el colegio, y hay muchos allí, sabrán que el colegio a veces no es un lugar solo para estudiar, es un lugar que de cierta forma te prepara para la sociedad y es un lugar donde a veces, es un lugar al que a veces uno no quiere ir, ¿no? Entonces, es un libro muy fuerte en cuanto a su contenido, en cuanto a los temas abordados. Hay varios cuentos interesantes. Yo recuerdo muchos de ellos. Por ejemplo, cuando se habla del Colegio X, me parece genial, ¿no? Esta historia del Colegio X. Y cuando también se habla de El Loco Galarreta, por ejemplo, que es mi personaje más querido de este libro. Bueno,
Búsquenlo. Yo creo que es un libro que significa como que, ¿cómo llamarlo? Una variación temática en la autora. La autora ha publicado antes libros, cuentos sobre la familia, cuentos sobre la madre, sobre la abuela, sobre animales, pero este libro es distinto, ¿no? Es un libro distinto vinculado a las experiencias escolares. Lo recomiendo mucho, este libro de Romina Paredes, Fuera de fila. Por otro lado, pasemos a Gafas Moradas. Gafas Moradas es una editorial peruana feminista y con perspectiva de género, y ha publicado este libro del buen amigo Juan Carlos Cortázar, Vicio Accidental. Es un libro que fue presentado por Yemi Tineo y por Jimena Bartu, y está compuesto por visitas. En lugar de llamarse salidas, son visitas, ¿ya? Y son varias visitas. Tiene 7 visitas este libro. Hace un poco recordar al Decamerón de Boccaccio. ¿Saben por qué? Por los títulos de cada cuento. Por ejemplo, primera visita, de cómo el deseo intenso por ser mujer puede conducir a ser incluso más que eso, ¿no? Es el subtítulo. Segunda visita, sobre la confianza en el amor y cómo puede terminar valiendo lo mismo que un arete cualquiera, ¿no? Entonces, estos subtítulos hace recordar mucho esas novelas del siglo XV, XVI, que tenían subtítulos enormes, donde prácticamente te explicaban o de qué iba a tratar cada historia, ¿no? Y sí, eso encuentro en este libro de Juan Carlos Cortázar. Agradezco a su editorial por hacerme llegar este ejemplar. En cuanto a Dendro, hablemos de Dendro. Eh, Dendro ha publicado libros muy buenos. Por ejemplo, este año ha publicado el libro de Luis Hernán Castañeda, La barba de mi padre. Ha publicado el libro Reinicios de Edwin Chávez y ha publicado el libro La mancha del gato de Rudy Jordan Espejo. Los libros de Castañeda y de Chávez han sido muy elogiados públicamente. Por ejemplo, el libro de Edwin Chávez ha sido reseñado por Evelyn García, ¿no? Y la reseña realmente es elogiosa, donde se habla de los trabajos y los cuentos de este autor. Lo mismo pasa con Luis Hernán Castañeda, ¿no? Si ustedes compran el libro, van a encontrar en la contraportada comentarios de Faberón y de Iván Tais, donde se habla de la perfección de los cuentos de este autor, ¿no? Aún no pude leerlos, pero el que sí me he leído, porque me lo compré, por supuesto, es La mancha del gato. Bueno, alguien que me conoce sabrá que me encantan los gatos, pero ¿cómo llegué a este libro? ¿Cómo llegué a La mancha del gato? Gracias al buen amigo Jorge Malpartida Tabucci. Jorge Malpartida Tabucci dirige un podcast llamado Lector Beta. Si no lo conocen, búsquenlo, googleenlo. Es un buen programa de entrevistas. Y él me dijo, Jorge, te recomiendo a este autor. Y yo pensé, a ver, ¿no? A ver de qué trata este libro. Y me he leído los primeros 3 cuentos del libro y realmente me ha hecho recordar mi juventud. Por ejemplo, el primer cuento, ¿no? El primer cuento trata de un grupo de muchachos intentando montar bicicleta en una bajada, en una curva, ¿no? Por Magdalena del Mar, ¿no? Y desde ahí ya el autor me ganó, me convenció, me atrapó por el hecho de incursionar en un lugar tal vez no tan frecuentado en la narrativa peruana, ¿no? Eh, Luego de esto,
El segundo cuento también, ¿no? Vinculado a las colleras, al grupo de amigos. Uno se llama Gato, otro es Perrón, otro creo que es Petete. Entonces, me parece un libro súper divertido, y lo recomiendo muchísimo. Aún no lo acabo, pero lo que he leído me parece ya recomendable, ¿no? En cuanto a dentro. Pasemos ahora a la Fundación Iberoamericana por las Artes y Ciudad Librera. Eh, Gabriel Rimachi Cialer es un importante autor peruano. Comenzó como editor, pero luego ha publicado libros de cuentos, de novela, y nos entrega Todos los muertos de mi felicidad, un conjunto de cuentos que creo que ya em, creo que es importante decir que este autor debe ser más reconocido. ¿Por qué? No solo por su constante trabajo literario, tanto como escritor como difusor cultural, sino porque está creando trabajos realmente donde se nota, ¿no?, su rigurosidad con el lenguaje. En este libro de cuentos, yo puedo notar, por ejemplo, estos homenajes a Vargas Llosa, esas intertextualidades con libros de Vargas Llosa, como Quién mató a Palomino Molero, o como con Conversación en la Catedral, y también esta combinación de relato realista con cuento fantástico. El último cuento es una maravilla, llamado La vergüenza de los ahogados, en donde este autor incursiona hasta en lo real maravilloso, ¿no? Entonces, recomiendo mucho este libro de Gabriel Rimachi Cialer, un autor que merece más atención por parte de la crítica, de los lectores. Luego, también quiero hablarles de la editorial Trotamundos. No tengo aquí sus libros, pero sé que han publicado. Ellos son de Trujillo y han publicado a Gloria Portugal, el libro Y ahora que encontraste el amor, ¿qué harás con él? Y David Salvatierra con ¿Acaso no matan a los pitbulls? Son los libros que se han publicado en este año por esta editorial de Trujillo. No quiero olvidarme de Selenco Vega. Selenco Vega es un también importante catedrático peruano, ganador de varios premios nacionales, y este año ha publicado con Random House un libro de cuentos llamado Siete Carriles. Aún no puedo leerlo, pero Selenco, te prometo que pronto lo voy a adquirir. Creo que es importante compartir los libros, lo hayas leído o no, y en especial de un autor como Selenco, que tiene toda una trayectoria como escritor. Es un autor importante, reconocido y querido. En cuanto a Camarón Lector Editores es de Arequipa y ha publicado el libro El Comecuentos de Sarco Medina. Sarco Medina es un importante difusor cultural y escritor peruano, arequipeño, y publicó este año El Comecuentos, un libro en donde reúne, ¿no?, varios relatos que él escribió en la pandemia. Finalmente, quiero acabar con el libro 80 días del autor Enrique Prohaska. Agradezco a la editorial Peisa que me hizo llegar dos libros. Uno es el de Prohaska y el otro el de Juan Carlos Belaúnde, llamado Presunto Inocente. En cuanto al de Prohaska, que es el de cuentos, quiero comentarles que para mí es uno de los mejores libros que he leído, no solo de este año, sino hablando de literatura peruana, ¿no? Prohaska es un autor muy importante, no solo a nivel de literatura fantástica, sino a nivel de literatura en sí. Este libro es un libro exigente, con un lenguaje preciso, que tiende hacia
hacia lo estético. Es un autor muy preocupado por el lenguaje y por el fondo, por el tema filosófico. Sus cuentos esconden un tipo de tesis que se van desarrollando a lo largo de cada historia y cada cuento es más retador que el otro, ¿no? Lo curioso de este libro es que los cuentos se van relacionando como si hubiera un tipo de telaraña implícita que recorre texto tras texto tras texto. El título mismo, 80 días, es un mensaje oculto para ciertos escritores o lectores curiosos, ¿no? Que podrían encontrar la referencia investigando un poco. Tuve la oportunidad de entrevistar a este autor. Nunca pude decirle, creo, lo admirado que estoy por su trabajo, y creo que es uno de los grandes libros peruanos de este año y, por supuesto, de nuestra literatura peruana. Entonces, eh, este es un pequeño panorama de lo que se ha publicado este año en el Perú a nivel de cuento. Eh, en cuanto a novela, hay mucho más. En cuanto a poesía, teatro, ensayo, hay muchísimo más. Pero esto es solamente una muestra. Yo quería mostrarles lo que pude leer, lo que alguna editorial me entregó, algún autor, y quería dar las gracias públicas, ¿no? Por esta confianza en mi trabajo, en mis ojos, en mi lectura y en mi tiempo. Sin más, me despido, no sin anunciarles que vamos a sortear algunos libros de los aquí presentes, porque creo que la literatura debe circular, ¿no? Los libros deben circular y pronto voy a anunciar qué libros van a entrar a un sorteo. Cuídense mucho, por favor, suscríbanse, sus likes, sus compartidas, sus comentarios siempre son bien recibidos y nos veremos en otra oportunidad. Chao.